De todos los días. Ya estamos grabando. Buenos días. Hoy es día 24 de septiembre. Esto es una clase de Física y Química de primero de bachillerato. Comenzamos a grabar la clase. Voy a compartiros la ventana de la pizarra, como todos los días. Y vamos a empezar. Vale. Hoy vamos a hacer unos ejercicios de gases, pero antes de hacer los ejercicios os voy a... dos cositas rápidas sobre lo que es la hipótesis del gas ideal. Estamos hablando de ecuación de los gases ideales todo el rato. ¿Vale? Estamos hablando de ecuación de los gases ideales todo el rato y estamos todo el tiempo hablando de gases ideales, gases ideales, gases ideales. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un gas ideal y cuál es la diferencia con los gases reales? ¿Vale? Bien, me voy a remontar un poquito a lo que hablamos el otro día, que también pues, es el recordatorio de algo que vimos también hace tiempo, que habéis visto, que son los diferentes estados de agregación de la materia según la teoría cinético-molecular de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y las características de cada uno. En un sólido yo tengo las moléculas, átomos, etcétera, lo que sea, en unas posiciones fijas, ¿vale? Hay una interacción muy fuerte... Se me ha borrado ahí una raya que había hecho. Bueno, igual. Hay una interacción muy fuerte, ahora. Hay una interacción muy fuerte entre ellos que los mantiene unidos, ¿vale? Y solo permite que se muevan alrededor de una posición fija, que vibre. Yo ponía el ejemplo de vosotros, que ahora mismo estáis en estado sólido. Estáis sentados en vuestros pupitres, os podéis mover un poco en el pupitre y tal, pero no os podéis levantar ni podéis hacer nada. Si aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica y si superamos la temperatura de fusión, estas fuerzas que mantienen unidas las moléculas empiezan a ser cada vez más débiles, hasta que llega un punto en que son muy débiles, por eso las representáis con unas líneas más finitas, un poco así, además como no son líneas rectas, sino que son como más flexibles. Y las moléculas empiezan a poder moverse libremente, unas alrededor de otras, pero no se pueden separar todo lo que quieran. Si vosotros cogéis ahora mismo unas cuerdas, una especie como de malla, como de red, y cada uno cogéis un nudo de esa malla, os levantáis, os podéis mover tranquilamente, pero si intentáis separaros no podéis ir más allá de la distancia que os permita esa malla, esa red. Estáis en estado líquido, ¿vale? Si seguimos aumentando la temperatura, aumenta la agitación térmica y estas fuerzas intermoleculares se van haciendo todavía más débiles, las moléculas comienzan a pasar al estado de vapor, estado gaseoso, y entonces decimos que no hay interacción ninguna entre esas moléculas. Es decir, que las fuerzas intermoleculares desaparecen. Y entonces, en esas condiciones, el gas se comporta como un gas ideal. En un gas ideal, la interacción entre las moléculas es nula. No existe ningún tipo de interacción ni entre las moléculas entre sí, o sea, ni las moléculas entre sí, ni de las moléculas con las paredes del recipiente. Ninguna interacción, me refiero a fuerza entre ellas, ¿vale? Evidentemente chocan. Interaccionan porque chocan. Pero no existe ninguna fuerza entre ellas, ¿vale? Y entonces el gas se comporta como un gas ideal, perfecto, o en una situación ideal, que es al que se le puede aplicar sin ningún tipo de problema la ecuación de los gases ideales, P por V es igual a N por R y por T, también conocida como ecuación de Clapeyron. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que realmente, aunque la interacción entre las moléculas es extraordinariamente débil, muy débil, pero existe cierta interacción entre las moléculas. ¿Vale? Muy pequeña, pero esa interacción entre las moléculas hace que el volumen, en unas determinadas condiciones de presión y temperatura, el volumen que ocupa un gas es un gas real, es ligeramente inferior al volumen que ocuparía si realmente fuese ideal, si se comportase como un gas ideal. Esta diferencia es muy pequeña, tan pequeña que nosotros a efectos prácticos no la vamos a considerar. Pero cuando ya se trata de aplicaciones tecnológicas, aplicaciones industriales un poco más serias de gases, entonces sí es necesario tenerlo en cuenta. Y lo que se recurre es a una serie de ecuaciones de estado de gases, que son las ecuaciones de estado de los gases reales.
La ecuación de Van der Waals, por ejemplo, o la ecuación... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay. Se me ha ido el nombre. Me acordaré y os lo diré en otro momento, ¿no? Que son ecuaciones que tienen normalmente más sumandos. ¿Vale? Aquí tengo un único sumando, tengo ecuaciones donde presión es igual a A por V, A por V más B por no sé cuántos, más C, más tal. Hay una serie, la ecuación de estado del Vidal o del virial. Me acabo de acordar. Tiene varios términos. Son ecuaciones de estado un poco más complicadas, pero en situaciones reales, donde la importancia del volumen, la presión del gas es crítica, entonces sí que se tienen que utilizar. Nosotros no las vamos a usar, ni siquiera las vamos a ver. Nosotros nos vamos a quedar siempre con la ecuación de estado de los gases ideales, ¿vale? El P por V para ratones, el P por V es igual a NR, te digo. Pero entonces, en esos gases, para que se parezcan a un gas ideal o se pueda realizar como gas ideal la fórmula, sí. la interacción entre las moléculas es prácticamente nula. Prácticamente es nula. De hecho, la interacción entre las moléculas y de las moléculas con la pared del recipiente es extraordinariamente pequeña en los gases reales. Muy pequeña. Casi nula, pero no nula. Y eso lo que hace es que el volumen real que ocupa un gas frente al volumen ideal es un poco más pequeño. A nosotros, a efectos prácticos, nos da exactamente igual, vamos a utilizar esta, vamos a hacer los cálculos con la presión de los gases ideales, con la ecuación de los gases ideales, perdón, pero en aplicaciones tecnológicas ya un poquito delicadas, donde es importante esa diferencia, entonces sí que se utilizan las ecuaciones de estado de gases reales. La ecuación de... La ecuación de estado del virial era una... Joder, y se acabo de decir el nombre de otra, pues se me ha ido, oye. ¿Perdón? No, vale. Es igual. Debe ser el Alzheimer, ya que se me van las cosas de la cabeza. Vale. Lo insisto, porque además es que hay un estándar de los de aprendizaje Valvo Abertoy que dice que, de alguna manera, conocéis la importancia de la hipótesis del gas ideal. Para nosotros, a efectos de laboratorio, de andar por casa, por decirlo de alguna manera, con la ecuación de estado del gas ideal es más que suficiente. Ya si la aplicación es un poquito más importante, entonces ya me tendría que ir a ecuaciones de estado de gases reales. Y cualquier gas se comporta como un gas ideal si la presión es lo suficientemente baja. O sea, presiones bajas, todos los gases se comportan como gases ideales. Cuando la presión aumenta, presiones altas, entonces ya la diferencia empieza a ser cada vez mayor. Pero a presiones muy bajas, todos se comportan prácticamente como gases ideales. A ver, presiones muy bajas, un pascal, ¿te parece una presión muy alta o muy baja? El pascal es la unidad de presión del sistema internacional. Un pascal, una atmósfera, es igual a 101.300 pascales. El pascal es una unidad de presión muy baja. Bueno, dependiendo de qué aplicaciones, estamos hablando de aplicaciones donde las presiones son del orden de pocos pascales. Eso son presiones muy bajas. Presión de una atmósfera no es una presión baja. No es una presión baja. Una presión de una atmósfera es una presión ya en la que los gases reales se diferencian de los ideales. Insisto que para nosotros esa diferencia va a ser despreciable. No lo vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Dicho esto, hipótesis del gas ideal, vamos a dedicarnos a hacer algunos ejercicios con gases. Vamos a hacer ejercicios. Venga. He ido a vuestro libro para buscar ejercicios de vuestro libro y hacer algunos de los que vienen aquí y así los tenéis. Por ejemplo, estoy en la página 84 de vuestro libro. Si os interesa, estoy en la página 84 de vuestro libro. Página 84 del libro. Voy a hacer el ejercicio 17. Dice así. 10 litros de un gas medidos en condiciones normales. Tengo 10 litros medidos en condiciones normales.
¿Qué volumen ocuparán si cambian las condiciones a 50 grados centígrados y 4 atmósferas de presión? No te oigo, más alto. Sí. Tengo 10 litros de un gas medidos en condiciones normales. Y pregunta qué volumen ocuparán si modifico las condiciones a 50 grados centígrados y 4 atmósferas de presión. Y entonces, ¿qué volumen ocupará? Bueno, en este caso no es necesario ni siquiera aplicar la ecuación de estado, la de Clapeyron la ecuación de estado de los gases ideales, el pavo ratón. Me voy a la ecuación de los gases ideales y sé que P1, V1 partido por T1 es igual a P2 igual. ¿Por qué pone en condiciones? Sí, ahora lo P2, V2. ¿Por qué pone en condiciones normales 50 grados? No, a ver, me dice que tengo 10 litros en condiciones normales. ¿Y qué volumen ocuparán esos 10 litros si paso de condiciones normales a unas condiciones que son 50 grados centígrados y 4 atmósferas de presión? Y aquí os digo lo que os dije en su día. Si no pasáis la temperatura a Kelvin, no funciona. ¿Por qué? Porque en esta ecuación me da igual que yo tenga la presión en atmósfera, me da igual que la tenga en pascales, siempre y cuando estén los dos lados, evidentemente, la misma fórmula. ¿Eh? ¿Cómo se ve esa fórmula? Esta es la ecuación de los gases ideales. Esta es la ley de los gases ideales. Vimos 3 leyes. Ley de Boyle-Marion, P1V1 es igual a P2V2. Ley de Gay-Lussac, presión 1 partido por temperatura 1 igual presión 2 partido por temperatura 2. Ley de Charles, volumen 1 partido por temperatura 1 igual volumen 2 partido por temperatura 2. Y esas 3 se reúnen en la ley de los gases ideales. P1V1 partido por T1 igual P2V2 partido por T1. Sí, depende. Si yo mantengo, por ejemplo, es que aquí fíjate que no es constante ni el volumen, ni la presión, ni la temperatura. ¿Ya se ha acabado? Se me ha hecho tan entretenida en la clase que se me ha acabado ya. Bueno, digo, si te fijas aquí, el volumen no es constante, porque de hecho me están preguntando qué volumen ocupa. La temperatura tampoco, porque en condiciones normales, recordamos, condiciones normales son una atmósfera de presión y 273 Kelvin, que son 0 grados centígrados. ¿Vale? Entonces, la temperatura no es constante, paso de 0 a 50 en grados centígrados. Esto lo tengo que pasar a Kelvin. La presión tampoco, paso de una atmósfera a 4 atmósferas. Y el volumen tampoco es constante. Como ninguna de las 3 variables es constante, no puedo utilizar ninguna de las ecuaciones anteriores. Tengo que ir a la ecuación de los gases ideales. ¿Vale? Entonces, pues evidentemente, como paso previo, lo que tengo que hacer es pasar estos 50 grados centígrados a Kelvin. 50 grados centígrados son 50 más 273, por aquí lo mismo, 323 Kelvin. ¿Se suma? Sí. ¿Eso multiplica? Se suma. Por eso les decía que en esta ecuación a mí me da exactamente igual tener la presión en atmósferas, en pascales, en lo que queráis, siempre y cuando en los dos lados de la igualdad estén lo mismo. Me da exactamente igual tener el volumen en litros, en metros cúbicos, en milímetros cúbicos, siempre y cuando en los dos lados de la igualdad esté lo mismo. Sin embargo, la temperatura no me da igual. ¿Por qué? Porque los cambios de unidades de presión y de volumen se hacen multiplicando. Se hacen multiplicando. Sin embargo, los cambios de unidades de la temperatura se hacen sumando. Y entonces ya la cosa cambia. ¿Vale? Entonces, tengo que utilizar siempre Kelvin. Siempre, siempre, siempre. No se os ocurra nunca, jamás, utilizar una temperatura en grados centígrados. Kelvin. Esto tatuado a fuego.
casi con un hierro candente grabado. ¡Guau! Kelvin. Bueno, una vez que lo tengo en Kelvin, ya es tan sencillo como sustituir los datos. Presión 1, una atmósfera. Volumen 1, eran 10 litros. Temperatura 1, 273. Presión 2, 4 atmósferas. Volumen 2, no lo conozco, es lo que me están preguntando. Temperatura 2, 323. Y de aquí despejo el volumen. Volumen es 323 por 10 dividido por 273 por 4. Pues no lo sé, seguramente. Si aumenta la presión y aumenta la temperatura. Pero vamos, 323 por 10 dividido por 273 dividido por 4. 2,96 litros. Sale 2,96 litros. 2,96 litros. Importante, las unidades, no olvidéis que hay que poner las unidades, si no, podéis estar diciendo una burrada. ¿Vale? Muy sencillote, básico, no tiene ningún misterio. Aplico la ley de los gases ideales. Tengo un cambio, una transformación en la que no se mantiene constante ninguna de las variables, ni presión, ni temperatura, ni volumen. Por tanto, ecuación de los gases ideales. Que esta la puedo utilizar siempre. Siempre. Lo que pasa es que si, por ejemplo, la temperatura permanece constante, se me va en los dos lados de la igualdad, con lo cual al final me queda la ecuación de Boyle-Mariotte. Si el volumen permanece constante, se me va en los dos lados de la igualdad y me queda la ecuación de Gay-Lussac. Y si la presión permanece constante, se me va en los dos lados de la igualdad y me queda la ecuación de Charles, o sea, la ley de Charles. O sea, que es que realmente la puedo utilizar siempre. ¿Vale? Venga, vamos con otro. Dime. ¿Eh? ¿Cuál vamos a ver? El siguiente. 18. Vamos a ir haciendo ejercicios y tal. Ahora os enseñaré, por ejemplo, algún ejercicio que yo ya he puesto en algún examen de estos. Y así veis también un poco por dónde van los tiros. 18. Dice así. En un matraz de 5 litros, vamos apuntando, tengo un matraz de 5 litros, hay 42 gramos de nitrógeno. Tengo 42 gramos de nitrógeno medidos a 27 grados centígrados. ¿Vale? Se abre el recipiente hasta que su presión es igual a la presión atmosférica, que es de una atmósfera. Es decir, cojo el matraz, vamos a hacer un dibujo para que lo entendamos. Tengo un matraz, a ver qué tal me salga. Vale, más o menos. Tengo un matraz que está tapado. Y aquí tengo 42 gramos de nitrógeno. El matraz es de 5 litros y la temperatura es de 27 grados centígrados, que de forma inmediata lo vamos a transformar a Kelvin. Ya, o sea, lo primero que vamos a hacer siempre, estos son 300 Kelvin, ¿vale? Un matraz de 5 litros, así de grande. No es habitual en los laboratorios aquí en el instituto, ¿no? Pero a nivel industrial, sí. No te dice que sea de vidrio, puede ser de acero. Pero bueno, vale. Son 300 Kelvin. Entonces, aquí dentro la temperatura es de 300 Kelvin. ¿Vale? Tengo ese matraz. Ahora cojo este matraz y lo abro. Y tengo el mismo matraz, pero abierto. Este está cerrado. Este matraz está cerrado. Tengo puesto el tapón. Lo abro. Y la presión ahora aquí es de una atmósfera. Vale. La temperatura, el volumen es el mismo, son 5 litros, y la temperatura es la misma. 300 Kelvin, ¿no? Vale, ¿perdona? Sí, dice, nada más te lo dice. Se abre el recipiente hasta que su presión se iguala con la presión atmosférica, que es de una atmósfera. Con lo cual, como yo he abierto y aquí fuera la presión es de una atmósfera, como esto está abierto, aquí dentro la presión es de una atmósfera. Y cuando es en el primero,
¿Qué te pregunta el ejercicio? Ahora vamos a lo que pregunta. Todavía son datos, nada más lo que me está dando. Ahora vamos a lo que pregunta. Y hace dos preguntas. Primera, ¿cuántos gramos de nitrógeno han salido a la atmósfera? Es decir, la masa de nitrógeno que ha salido. A ver, venga. 2 minutos para pensar. Me encantan los dibujos de matraces. Fijaos que me están diciendo, bueno, dato, la masa atómica del nitrógeno es 14. Os hace falta. La masa atómica del nitrógeno es 14. Os hace falta. En los ejercicios del libro nunca te vienen las masas atómicas, no tienen los datos. ¿Por qué? Porque se supone que en el libro, me imagino que en algún sitio del libro hay una tabla periódica. En algún sitio del libro entra una tabla periódica. De hecho, mira, aquí al final hay una tabla periódica y en la tabla periódica podéis consultar la masa atómica. ¿Y cuál era? La masa atómica. La masa molar. Pues si ¿cuál es el nitrógeno? ¿Cómo es? Fíjate cómo es el nitrógeno. N2. ¿Cuál es la masa molar del nitrógeno? ¿Y qué combinación usar? 28 gramos por mol. Si digo masa molar, 28 gramos por mol. Si digo masa molecular, debería decir 28 unidades de masa atómica. Lo habitual, lo más habitual, es que hablemos de masas moleculares o de masas molares y nos estemos refiriendo siempre a lo mismo, ¿sabes? Bueno, estrictamente hablando, el lenguaje correcto sería decir masa molar del nitrógeno, 28 gramos por mol. Vale, entonces, inicialmente, Ya sé. ¿cuántos moles de nitrógeno tengo dentro del recipiente? No, el número de moles es masa partido por masa molar. 42 gramos dividido por 28 sale 1,5. Sí, porque tal. 1,5 moles de nitrógeno. ¿Vale? Ese es el número de moles que tenía. ¿Cuántos moles de nitrógeno quedan aquí ahora? Después de abrir, cuando yo abro el matraz, el nitrógeno, que está a una presión superior a la presión atmosférica, si se puede calcular, no me la piden, pero la puedo calcular. Presión es igual a n por R por T partido por ¿Y V. dónde sacas el 28? ¿Perdona? El 28. ¿Cuál es? La masa atómica del nitrógeno es 14. Pero M mayúscula no es masa molar. Sí, la masa atómica del nitrógeno es 14. Y la molécula de nitrógeno tiene 2. 14 por 2, 28 gramos por mol. De ahí sale ese 28. Profesor, ¿tú crees que voy a caer en eso? Yo no sé, no me acuerdo. Pégate en eso. Claro, yo te doy la masa atómica del nitrógeno. Tú tienes que calcular la masa molar. Una vez que la has calculado, sabes que inicialmente, en el matraz inicial, que estaba tapado, como tenía 42 gramos de nitrógeno, tenía 1,5 moles. No sé la presión, no me la preguntan, la podría calcular, es muy fácil, pero lo que sí que puedo saber es cuántos moles de nitrógeno tengo ahora, después de haber destapado. Cuando yo he destapado el matraz, ¿qué es lo que ocurre? El nitrógeno, que aquí se encuentra a una presión superior a una atmósfera, sale del matraz. Los gases se difunden y salen, y empieza a salir sale el matraz, y sale nitrógeno, hasta que al final aquí me queda una cantidad de nitrógeno tal que su presión es de una atmósfera. Entonces, al final, ¿cuál es el número de moles de nitrógeno? Pero no
no te pide la masa. Sí, me pide la masa de nitrógeno que queda dentro del matraz. ¿La masa o no? La masa de nitrógeno que ha salido, perdón. No la que queda, la que ha salido. A ver, mira, inicialmente tengo 1,5 moles. ¿Hasta ahí llegas? ¿Eso dentro del coso o fuera? Dentro del matraz, el nitrógeno está aquí dentro. Inicialmente, como tengo 42 gramos, esos 42 gramos son 1,5 moles. Vale. Una vez que yo destapo este matraz, el nitrógeno empieza a escapar. Y al final lo que tengo es el mismo matraz, la misma temperatura, pero la presión ahora aquí dentro, en vez de ser la que fuera, que no sé cuál es, no la he calculado, es de 1 atmósfera. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay aquí? Es lo que voy a calcular ahora. Número de moles es igual a P por V partido por R y por T. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay aquí dentro ahora? Presión, 1 atmósfera. Volumen, 5 litros. R, 0,082 y temperatura, 300. Lo de R no lo da. ¿Perdona? Lo de R no lo da. R sí os lo doy yo. No estaba en el este, pero sí, os lo doy yo siempre. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Por qué con las mismas cosas has puesto diferentes ecuaciones? Porque, a ver, vamos a ver. Olvídate ahora de esta de aquí abajo. Vamos a quedarnos con esta. Con la inicial, vale. Con situación inicial. Tengo un matraz con 42 gramos de nitrógeno. ¿Cuántos moles son? 1,5. 1,5, ¿vale? Porque conozco la masa de nitrógeno que hay y la masa molar del nitrógeno. Luego, conozco que aquí tengo 1,5 moles. ¿Cómo calculo el número de moles que hay aquí? ¿Sabes la masa de nitrógeno que queda? No. Tienes que calcularlo de otra manera. Como suponemos que el nitrógeno se comporta como un gas ideal, puedo aplicar la ecuación de los gases ideales. Puedo aplicar la ecuación que conozco de O sea, para adivinar el número P por V es igual a N por R y por T. Despeja de aquí el número de moles. Pero para adivinar el número de moles puedes utilizar las dos fórmulas diferentes. A ver, muchas fórmulas, depende de la situación, pero nunca lo adivino, lo calculo. Adivinar sería decir, yo acabo sin haber hecho nada decir que son 1,5. Eso sí sería adivinarlo. No, yo lo calculo, no lo adivino. ¿Lo habéis hecho? ¿Os sale 0,2? ¿Dice? 0,202. 0,2. ¿Vale? Tengo 0,2 moles de nitrógeno. Y el 0,082. Ah, vale. El 0,082 es un dato, que es R, que yo te lo doy. Esos son los moles que hay dentro del matraz. Entonces, ¿cuántos moles han salido? 1,3. Han salido 1,3 moles. Es decir, si inicialmente yo tenía 1,5 moles dentro de ese matraz y ahora al final tengo 0,2, eso significa que han salido 1,5 menos 0,2, 1,3 moles de nitrógeno. Y ahora ya puedo calcular cuántos gramos de nitrógeno han salido, que es lo que me preguntan. La masa de nitrógeno que ha salido. Ahora, puedo calcular la masa de nitrógeno que ha salido y esta masa sería número de moles por masa molar. 1,3 por 28. También podría haber calculado la masa de nitrógeno que me queda dentro, o sea, haber pasado este número de moles a masa y hacer la diferencia, me da igual, ¿vale? Total, 36,4 gramos. Esa es la masa de nitrógeno que ha salido del matraz.
Yo lo tenía, bueno, lo he destapado, ha empezado a salir nitrógeno y al final, cuando ya se han igualado las presiones, dentro me queda, si tenía 45 y ahora me quedan 36,4, pues 8,6 gramos me quedan dentro, creo, ¿no? Es así, sí, 8,6 gramos lo que me queda dentro. El resto se ha ido, ¿vale? Pregunta B, estaba en la página, ya no me acuerdo de qué página estaba. Han pasado 10 minutos de clase. 84 era, la página 84. Vale, segunda pregunta. ¿A qué temperatura deberíamos poner el recipiente para igualar la presión inicial? Es decir, ahora cojo el mismo matraz que tenía, lo vuelvo a tapar. Sí, cojo el matraz. B. Ahora, cojo el mismo matraz que me queda. Tengo este matraz y lo vuelvo a tapar. Y sigue siendo un matraz de 5 litros. ¿Cuántos moles tengo dentro? 1,3. Tengo 0,2 moles dentro. ¿Vale? Yo quiero que la presión sea igual a la presión inicial, ¿vale? No la he calculado, la presión inicial la tengo que calcular. Quiero que la presión sea igual a la presión inicial. No la calculé porque no me la pedía. ¿Cuál es la presión inicial? ¿Cuál es la presión aquí? Pues haces una regla de 3. No, no haces una regla de 3. Presión es igual a N por R por T partido por V. 1,5 por 0,082. 0,082 por temperatura eran 300 Kelvin partido por volumen. 5. ¿Podríamos hacer regla de volumen? A ver. Pero tienes que conocer cuál es esa presión inicial, el valor de la presión. Sí, pero una vez que yo conozca la presión inicial, y tampoco, porque el número de moles ha variado. ¿Vale? Entonces no me vale. Esta era la presión inicial. 7,38. 7,38 atmósferas. Entonces, yo quiero, cuando destapo el matraz, la presión baja hasta 1 y ahora quiero que vuelva a subir hasta 7,38. No puedo utilizar la ecuación de Boyle-Mariot o cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque el número de moles de gas ha variado. La cantidad de gas que tengo en el recipiente ya no es la misma. Entonces no me vale. No me vale. No es como un cambio de estado de una cierta cantidad de gas que está en un estado y pasa a otro. Es que también ha cambiado la cantidad de gas. Con lo cual, tengo que hacerlo con la ecuación de los gases ideales. Sí, ahora dice, ¿a qué temperatura deberíamos poner el recipiente para igualar la presión inicial? La presión inicial es de 7,38 atmósferas. ¿Para qué? Igualar la presión inicial. Y quiero saber la temperatura. Pues, de nuevo, utilizo la ecuación de los gases ideales, pero ahora despejo la temperatura. Temperatura sería P por V partido por N y por R. Presión, 7,38. Volumen, 5 litros. R, 0,082. Y N, 0,2. Por 5 dividido por 0,082 y dividido por 0,2. 2250 Kelvin. ¿Vale?
En el libro vienen resultados diferentes, 36,3 gramos y 2214 Kelvin, depende de los redondeos que hayamos hecho. ¿Vale? Por eso es la diferencia. Una pregunta. 14 a 2250, como comprenderéis. Y luego de 36,4 a 36,3, pues tampoco es. ¿Vale? ¿Entendido? Una pregunta. Y ya he empezado a utilizar la ecuación de los gases ideales. Tengo un matraz que inicialmente está en unas condiciones, abro, se destapa, la presión se iguala con la presión exterior, parte del nitrógeno ha salido del matraz y parte del nitrógeno queda. Calculo la cantidad de nitrógeno que queda en moles, utilizando la ecuación de los gases ideales. La diferencia entre lo que había y lo que queda es lo que ha salido, y eso lo paso a gramos y es lo que me preguntaban en el primer apartado. En el segundo apartado, como me piden, cierro otra vez el matraz y ahora, ¿a qué temperatura tengo que poner el matraz para que la presión vuelva a ser la inicial? Claro, he tenido que calcular la presión inicial, que no la calculé porque no me la pedía. 7,38 atmósferas. Pues ahora vuelvo a utilizar la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado, pero ahora despejo la temperatura. Como conozco el número de moles que me quedaban, ya lo calculé, tengo la presión, tengo el volumen, calculo la temperatura. 2250 Kelvin. ¿Vale? Igual, ya son las 9. Madre mía. A ver. 19. Yo voy haciendo todos, uno por uno. 19. Dice así, en un matraz cerrado de exactamente 0,5 litros, introducimos 1,225 gramos de acetona. Están hablando de lo de la llamada, lo de casa, que están hablando de no lo escucho. Pues sí que estamos bien. Perdón porque no se oía. ¿Qué queríais? Nada, era yo, pero creo que ya lo he entendido. ¿Ya lo has entendido? ¿Tenéis alguna duda más? Es que como yo no veo en la pantalla, no os veo a vosotros, entonces no sé si me estáis preguntando, si no estáis preguntando. Y además el altavoz, si no habláis, se acaba desconectando solo. O sea que perdonad, pero... No me he enterado de que estaban hablando. Bueno, si no tenéis dudas, si no, el próximo día cuando os vea, preguntad todas las dudas que os surjan. ¿Vale? Sigo, por lo menos para plantearlo, porque no me va a dar tiempo a más. Dice, tengo un matraz cerrado de 0,5 litros de capacidad, introduzco 1,225 gramos de acetona. 1,225 gramos de acetona. La acetona es este. Esto es acetona. C3H6O. Esa es la acetona. Esto vais a saber este año formularlo. O sea que... Calentamos el recipiente a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados que inmediatamente lo vamos a pasar a 373 Kelvin. ¿Vale? Con lo que desplazamos todo el aire del interior del recipiente y parte de la acetona introducida. O sea, sí, yo tengo el matraz de 0,5 litros. Introduzco 1,225 gramos de acetona y lo caliento a 100 grados centígrados. Al calentarlo, la acetona se evapora y desplazo del matraz todo el aire y parte de la acetona. ¿Vale? Eso dice. Todo el aire del interior del recipiente y parte de la acetona. Después de realizar esta operación, pesamos nuevamente el matraz y encontramos que existe una masa de acetona residual, masa residual de 0,925 gramos. Dice así, si sabemos que la presión a la que se realiza la experiencia es de 700...
Quedan, inicialmente yo metí 1,225, he calentado el matraz a 100 grados centígrados, se ha evaporado la acetona, he desplazado completamente el aire que había en el matraz y parte de la acetona. Cuando termino la experiencia, peso y me encuentro que todavía quedaban 0,95 gramos de acetona. Me dicen que la experiencia se ha llevado a cabo a 742 milímetros de mercurio de presión y me pregunta, calcula la masa molecular de la acetona. Sí, me pide la masa molecular de la acetona. Es más fácil, mucho más fácil de lo que parece, ¿eh? Recordad que estoy aquí. Recordad cuando vimos la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales, que la podíamos expresar de otras formas. P por V es igual a nRT, como el número de moles es masa partido por masa molar, lo podía poner como P por V es masa partido por masa molar y por RT, y si el volumen lo pasaba aquí, masa partido por volumen es densidad, o lo puedo poner así, como masa partido por volumen, ¿vale? Y aquí tengo la masa molar, con lo cual puedo despejar de aquí la masa molar de un gas. ¿Lo tenéis? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Mira, masa molar, densidad por RT partido por P. ¿Conoces la masa y conoces el volumen? Ah, pues sí. Pero la densidad. A ver, ¿conoces la masa? ¿Conoces la masa y conoces el volumen? Claro. A ver, ¿en qué unidades está R? Atmósferas por litro partido por Kelvin mol. La masa molar, para que sea número de moles masa partido por masa molar, ¿en qué unidades tiene que estar la masa? En gramos. Las masas en gramos, los volúmenes en litros, las presiones en atmósferas, y entonces es que te sale todo con las unidades correctas y sin ningún problema. Para la densidad, ¿qué masa consumo? ¿La primera o la residual? A ver, al final, cuando has terminado, ¿qué es lo que queda en el matraz? Es que además la acetona, cuando la metes inicialmente, está en estado líquido y luego calientas el matraz. La acetona, quita esmaltes que utilizamos, lo echamos en estado líquido en el matraz. Lo caliento hasta 100 grados centígrados. La acetona se evapora y desplazo el aire que había dentro, del matraz había aire, lo desplazo y además también se pierde parte de la acetona. Cojo, una vez que ya está igualada la presión, tapo para que no se me escape nada más y peso y compruebo que todavía me quedan 0,95 gramos de acetona en el interior. Pues esa es la masa que tengo que coger. ¿Pero qué fórmula es? ¿Perdona? ¿En qué fórmula es? ¿Cuál es lo que había puesto antes? ¿Cómo que es lo que había puesto antes? Le he enseñado otros ejercicios. A ver, antes os he vuelto a poner la pantalla que puse aquí ayer, anteayer, no me acuerdo, decía que la ecuación de los gases ideales la puedo utilizar de otras maneras, teniendo en cuenta que el número de moles es masa partido por masa molar, puedo sustituir ahí y pasar el volumen dividiendo. Si paso el volumen dividiendo, masa partido por volumen es densidad. ¿Vale? De todas maneras, os voy a pasar esta que pasa. ¿Cómo se pasa de mercurio a...? ¿Cómo pasan de milímetro de mercurio a atmósfera? Vale, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. O sea, la presión
La presión la puedes adivinar también, intensidad por FC parte de masa molar. Sí, pero lo que quiero no, la presión la conozco, lo que quiero es despejar la masa molar. Y nunca se adivina, se calcula. Adivinar lo hace Rapel, que coge y consulta las cartas, los astros y adivina. Nosotros calculamos. Nosotros no adivinamos. ¿Vale? Una atmósfera, os lo pongo aquí abajo, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, la presión para pasar a la atmósfera sería 742 partido por 760. Y así paso de milímetros de mercurio a atmósferas. Porque esto realmente, bueno, con factores de conversión sería 742 milímetros de mercurio por una atmósfera. Son 760 milímetros de mercurio. Exactamente. Y este con este se me va y me queda ya. Hombre, para este cambio de unidades no. Para este cambio de unidades no. Puedes hacer directamente, incluso lo puedes poner en la fórmula. En vez de poner el dato, poner 742 partido por 760, ¿sabes? No pasa nada. Bueno, oye, que no sé si has pitado ya o no ha pitado ya, pero yo tengo otra clase ahora y tengo que desmontar todo el kiosco. Señores, en casa, nos vemos el próximo día y resolvemos dudas, ¿vale? Ir haciendo a ver qué os sale.